Lo que veremos en este video son las ecuaciones de la cinemática de la partícula utilizando otro sistema coordenado. Va a ser un sistema coordenado móvil que se denomina sistema coordenado en coordenadas intrínsecas. Entonces, para ello consideremos una partícula, ¿ya?, que se mueve en el plano. Supongamos que se mueve a lo largo de esta trayectoria que vemos acá. ¿Ya? Por ejemplo, la partícula en algún momento, en algún instante de tiempo, está ubicada aquí, ¿ya?, y se va desplazando a lo largo de esta trayectoria. En algún momento está ubicada acá, ¿ya?, y sigue esta trayectoria. Asumiendo que estamos en un plano, ¿ya?, podríamos poner ejes si quisiéramos, ¿ya?, para mostrar que estamos en un plano. Esta partícula va a estar descrita por un movimiento definido por dos coordenadas. A diferencia de las coordenadas cartesianas, va a ser una coordenada que va a ser tangencial a la trayectoria, ya que vamos a llamar E sub t. Esta E indica el vector unitario y el t que se escribe en pequeño abajo es que es tangente a la trayectoria. Y también vamos a describir vamos a describir el movimiento con otro vector unitario que va a ser perpendicular a la tangente, que va a denominarse E sub n. N de normal. Va a ser normal a la tangente de la trayectoria y E sub t va a ser tangente. Cuando la partícula esté por acá, la tangente de la trayectoria describe esta línea, por lo tanto, esta será la dirección tangente y la dirección normal irá siempre perpendicular y hacia adentro de la curva, para el lado cóncavo de la trayectoria. Entonces estos dos vectores unitarios ya se definen de este modo. E sub t, como lo mencionamos anteriormente, es un vector que es tangente a la trayectoria y E sub n es un vector unitario que es perpendicular o normal, que es lo mismo, a la trayectoria y apunta siempre hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Es decir, hacia adentro, ¿ya?, hacia adentro de la curva. Se fijan que acá está la curva y apunta hacia adentro, en este caso también, porque perpendicular también podría haber sido, en este caso, hacia allá, pero ahí es hacia afuera de la curva. Ya recordemos que estos vectores son siempre perpendiculares, de este modo, siempre perpendicular. Una vez definido esto, tenemos que definir algo adicional para poder empezar a utilizar las ecuaciones y definirlas. Hay un concepto que se conoce como radio de curvatura. ¿Ya? El radio de curvatura va a ser lo siguiente. Supongamos que tenemos esta trayectoria. Podría ser cualquiera, pero supongamos que tenemos esa trayectoria. Y la partícula en algún punto está ubicada acá. ¿Ya? Ahí está nuestra partícula. Este punto, al ser curvo, ¿ya?, se puede considerar que esa curvatura se puede asemejar de la mejor manera a un círculo imaginario, ¿ya?, a una circunferencia. Supongamos que esa circunferencia imaginaria es esta. Justo en ese punto, la curvatura es igual a la curvatura que tiene esta circunferencia. El radio que tiene esta circunferencia entre el centro y el punto, esta circunferencia imaginaria, se va a llamar ρ. Y ese se va a definir como el radio de curvatura. ¿Ya? Es decir, es el radio de una circunferencia imaginaria que mejor aproxima la curva en un punto dado. ¿Ya? Este ρ lo vamos a poder calcular con una ecuación. Y la ecuación va a ser la siguiente.
Si la trayectoria de la partícula está definida por una función ya en coordenadas cartesianas, este radio de curvatura en algún punto se puede obtener con esta ecuación. 1 dividido el radio de curvatura será igual a el valor absoluto de la segunda derivada de esta función y dividido por 1 más la primera derivada de la función al cuadrado y todo este paréntesis elevado a 3 medios. Donde recordemos que la primera derivada de la función y es lo mismo que la derivada de y, pero en este caso con respecto a x. Es importante aquí que no es con respecto al tiempo, es con respecto a x, a la coordenada horizontal. Y la segunda derivada es igual a lo que ustedes han visto como esto, es con respecto a x. Hay que tener consideración de no confundir la derivada con respecto a x. No es lo mismo que la derivada con respecto al tiempo. En este caso, estamos tomando la derivada de y con respecto a x. Y en este caso estamos tomando la derivada de y con respecto al tiempo, ¿ya? Recordemos que no son lo mismo, son variables distintas y entregan cosas completamente distintas. Así que teniendo la función podemos calcular estas derivadas y despejar el radio de curvatura que nos va a servir para las ecuaciones. Dicho eso, ahora podemos encontrar una expresión para la velocidad y la aceleración en este sistema coordenado. Este sistema coordenado que utiliza E sub t y E sub n. Entonces, para la velocidad vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Recordemos, hemos visto en clases anteriores que la velocidad es siempre tangencial a la trayectoria, por definición. Siempre tangencial a la trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si acá tengo la trayectoria, ¿ya? Y justo tengo la partícula ubicada en este punto, voy a tener el vector unitario E sub t y el vector unitario E sub n, ¿ya? Y como la velocidad es siempre tangencial a la trayectoria, va a actuar en la misma dirección de E sub t. La velocidad irá en esta dirección. Es decir, la velocidad va a tener un valor, una cierta magnitud, que es la rapidez, y va a actuar en esta dirección E sub t. Tiene toda su componente asociada a esta dirección. Y nada, no tiene ninguna componente asociada en la dirección normal. Vamos a decir que es más cero por E sub n, o simplemente no escribir este término. Es decir, que la velocidad es igual a la rapidez en la dirección E sub t. Ya. Y con esto tenemos definida la velocidad en coordenadas intrínsecas. ¿Ya? Aquí recalco que v es la rapidez, que es lo mismo que la magnitud de la velocidad. Es decir, que la magnitud de la velocidad es igual a la rapidez. Ya, y con esto tenemos definida la velocidad. La aceleración, si bien recordamos de los videos y de los capítulos anteriores, se define como la derivada en el tiempo de la velocidad.
Y la velocidad la tenemos acá. Entonces, si yo derivo, tengo que derivar esta multiplicación. Derivo en el tiempo la velocidad, o sea, la rapidez por el vector unitario. Estoy derivando la velocidad. Y como tengo un producto, tengo que aplicar la regla del producto. Derivo el primero por por el segundo término, más la derivada del segundo por el primer término, que sería la velocidad. ¿Y qué ocurre algo distinto a las coordenadas cartesianas? En coordenadas cartesianas la derivada de los vectores unitarios eran nulas, porque no cambiaban ni de magnitud ni de dirección. En este caso, E sub t ya, es un vector unitario. Unitario quiere decir magnitud uno, es decir, la magnitud de E sub t es igual a uno. Y también cambia, o puede cambiar, mejor dicho, cambia su dirección en el tiempo. Esto quiere decir que no necesariamente la derivada de este vector en el tiempo es cero. Es decir, no es necesariamente constante. Puede cambiar. Entonces, este vector tendrá una expresión. La derivada de este vector, perdón, tendrá una expresión. ¿Ya? Y aquí no entraremos mucho en detalle de cómo calcular esta derivada, pero sí les voy a indicar de que se puede demostrar, ¿ya?, que la derivada de este vector en el tiempo es igual a la rapidez que tiene en el instante dividido el radio de curvatura por en la dirección normal a la trayectoria, ¿ya? Donde recordemos que esto es la rapidez y ρ es el radio de curvatura. Entonces, si yo reemplazo a la aceleración, vuelvo acá, la aceleración la tengo aquí, es la derivada de v en el tiempo, es decir, v punto, tengo e sub t, más esta derivada, la tengo acá, v dividido ρ, e sub n por v. ¿Ya? Es decir, la aceleración la voy a expresar en coordenadas intrínsecas de este modo. La variación temporal de la rapidez en el tiempo, más, y aquí me va a quedar v cuadrado partido por el radio de curvatura por e sub n. Y acá tenemos descrita la ecuación de la aceleración en coordenadas intrínsecas, donde el primer término corresponde a la componente tangencial y el segundo término a la componente normal. Ya, también podemos anotar esto de este modo. El primer término corresponde a la aceleración tangencial a sub t y el segundo término a la componente normal a sub n, ¿ya? Donde a sub t es igual a v punto y a sub n es v cuadrado dividido ρ. Como lo dije anteriormente, a sub t es la aceleración
tangencial y A sub n es la aceleración normal. Estas dos ecuaciones son equivalentes. Son exactamente lo mismo. ¿Qué más? Podemos mostrar que la magnitud de la aceleración, podemos acá calcular la magnitud de la aceleración como la siguiente expresión. La magnitud de un vector será igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, de la suma de sus componentes al cuadrado, a sub t al cuadrado más a sub n al cuadrado. ¿Ya? O en otras palabras, sería la raíz de a sub t, que es b punto al cuadrado, más a sub n al cuadrado, que me quedaría b v elevado a 4, rho elevado a 2, ¿ya? Y todo esto en raíz. ¿Por qué? Porque recordemos que si tenemos esta, por ejemplo, esta es la trayectoria y la la aceleración tangencial está acá y la aceleración normal es este vector. Su resultante viene siendo la suma de estos dos vectores. Esta sería la aceleración. Y aquí se nos forma un triángulo. Ya, este vector a sub n lo puedo proyectar acá y se me forma este triángulo. El triángulo que vemos acá. ¿Ya? Es un triángulo rectángulo. Y de este triángulo rectángulo, utilizando el teorema de Pitágoras, podemos decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la raíz de sus componentes al cuadrado. Perdón, la magnitud al cuadrado es igual a la suma de sus componentes al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Y eso nos lleva a que la magnitud de la aceleración, si saco raíz, queda esto. Utilizando el teorema de Pitágoras. Acá hay un pequeño error. Esto no debería ser normal. Aquí no debería haber un gorrito, sino que aquí debería estar como vector. Lo mismo acá. ¿Ya? Estos son vectores, no son vectores unitarios. Ahí. ¿Ya? Y con eso describimos cómo calcular la magnitud de la aceleración, utilizando la ecuación que vemos acá. Ya la voy a encerrar en rojo para que quede claro. Ya. Con esto ya podemos empezar a calcular la velocidad y la aceleración en coordenadas intrínsecas y nos queda ver algunos casos particulares. Por ejemplo, el movimiento circular. Si tenemos un movimiento que es circular, por ejemplo, una trayectoria como esta, ya suponiendo que esto es una trayectoria circular, tendremos que el radio de curvatura es constante y es igual al radio de este círculo. Y la partícula en cualquier punto tendrá su, su aceleración tangencial y su aceleración normal, que va a apuntar hacia el centro del círculo. Y con esto podemos hacer algunas simplificaciones. La aceleración
sigue siendo b punto e sub t, como lo vimos en los pasos anteriores, más b cuadrado dividido el radio de curvatura, pero en este caso tenemos el radio de la circunferencia. Entonces se simplifica un poco, no mucho, pero un poco, obteniendo esta expresión, ¿ya? Donde tenemos la diferencia de R. Y esto, si lo recuerdan, esto lo han visto en el curso de mecánica anterior, ¿ya? En cursos de física. Esto se conoce, o es lo que ustedes conocían como la aceleración centrípeta. ¿Ya? Aquí aparece cuando tenemos un movimiento circular. ¿Ya? ¿Y qué sucede si tenemos rapidez constante? Aquí tenemos otro caso particular. Si tenemos rapidez constante, quiere decir que la variación temporal de la rapidez es cero. ¿Ya? O dicho de otro modo, esto es cero. ¿Qué implica? ¿Ya? Esto va a implicar que la aceleración, al ser circular y constante, el primer término va a ser cero. Va a quedar algo de este estilo. El primer término no existe y tenemos solo aceleración en sentido hacia el centro de la curvatura, hacia el centro de la circunferencia. Es decir, el vector de aceleración solo tiene componente normal y tiene magnitud v cuadrado dividido por r. ¿Ya? Y esa ecuación, quizás la han visto antes, es la ecuación que utilizaban en mecánica para un movimiento circular con rapidez uniforme. ¿Ya? En el siguiente video veremos un ejemplo de cómo aplicar esto.